que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. And says that you need to take away from the rich to give to the poor. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Not just Venezuela, Argentina and all of Latin American countries. Y cuando eso ocurre, When that happens, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. profits are destroyed as well as economic growth. Yo, si lo quieren en términos prácticos, Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos. In practical terms, Argentina is a country that produces food for over 400 million people. Y la presión sobre el sector productor de alimentos, fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. And the tax pressure, tax burden of the food producing sector is 70%. Quiere decir que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. So, the government keeps the It's just so funny that the gun tough million people. tough guy had A no pesar idea. de ello, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. And still 5 million Argentines don't have enough Yes and no. to eat I mean, because with a of healthy respect for the the stock damn market. government. That's good. And they may have been, Greenpeace lovers, but Otra there parte was que también telephone se stocks discute on the counter in the kitchen y every hoy que morning. discuten los socialistas y que tiene que ver con la distribución del ingreso, que plantean que el sistema es injusto. Socialists also continue to discuss income distribution, saying that the system is Did all unjust. right. Hay un hermoso libro de Israel Kirchner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Believe me, when I There's a lovely found book interest by rates, I was Israel like, Kirzner that's called going to catch on, Capitalism When you and find out that Distributive interest-based Justice. interest makes it, I'm like, Y ese libro parte de la hipótesis que Kirchner dice, el sistema capitalista es más productivo, pero que si fuera verdaderamente injusto no habría motivos para defenderlo. So the assumption is that Kirzner says that capitalism is actually more productive. But if it were unjust, there would really be no argument to defend it. Y en ese sentido, trabaja sobre dos ideas. And he works on 2 ideas along those lines. Trabaja con el principio de apropiación de Locke, Locke's appropriation principle. es decir, el que se lo descubre se lo queda. Si ustedes descubren algo, son el dueño de eso. If you discover something, then you keep it. You appropriate. Y la otra idea es la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. Then there's Hayek's idea of the market as a discovery procedure. De hecho, la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir, sino que esa torta se va creando cuando se va produciendo. In fact, this idea of the market as a discovery procedure involves that there's actually no pie to be shared. It's not a given. The pie develops as we continue to create. Por lo tanto, si esa torta se va descubriendo mientras que ustedes van avanzando en el proceso productivo, So if a pie gets discovered as you move forward along the productive process, por lo tanto, lo lógico es que esa torta sea apropiada por aquel que la fue descubriendo. only natural that Says the Jonathan. pie should be appropriated by those who discovered it. Por lo tanto, ahora el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que That makes the system not only more productive, but also means that it's the only just system. Y la verdad que, digamos, con todo esto, a los socialistas los tenemos más que en jaque mate. Ya les diría que And of course, after all of this, we've got socialists cornered. por eso les voy a dar una más, les voy a dar un bis. This is why one more to share with you. Encore. Natural
naturalmente cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Actually, when you regulate and you act against monopolies and you regulate business and production and bring up this idea of social justice, well, all of that ends up leading to stagnation. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. And stagnation, in the context of population growth, leads to a gradual stagnation in the country. ¿Y cómo corrigen esto? How do you remedy this? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. And, well, how do they correct this? With the murderous abortion agenda. Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos. Agenda that we can trace back to the times of ancient Egypt, when the ancient Egyptians attempted to exterminate the Jewish people. O con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. Or Malthus and his his principle on birth control, which was basically about just that, birth control, population control. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma. Or even closer in time to the 60s, the Club of Rome. Donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, which suggested that as the world used energy based on fossil fuels, y como esas energías no son renovables, and since those energy sources are not renewable, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. they predicted that those resources would have run out by the year 2000. Y sin embargo, And yet, digamos, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. they claimed that that would lead to food running out and to many of us dying and only 1 billion people being left on this planet. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. And now that we have the Nixon and Kissinger files that have been declassified, we know that they were advocating the abortion agenda. Donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. So Children's Parenthood has more venues than McDonald's around the world. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Fortunately, they were wrong again, because today there are 8 billion people living in the world. Sin embargo, no cesan en esa agenda asesina. But they stick to their murderous agenda. De hecho, el posmarxismo, frente a su derrota en lo económico, trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida. Post-Marxism, defeated on the economic front, transferred its class struggle to other aspects of life, Por ejemplo, el ecologismo, such as ecologism, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza. arguing a fight against nature that is waged by human beings. Donde culpan al ser humano del calentamiento global, They blame human beings for global warming, cuando esto ya ha pasado 4 veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano. when this has actually happened already 4 times in the history of the Earth, even when there were no humans around. Y donde para corregir este problema a los neomarxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos.
And of course, the only idea that neo-Marxists can come up with in order to correct this problem is to exterminate humans. Si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos, deberíamos estar esperando colonizar otros planetas, no, digamos, condenarnos a la muerte. So if we did have a problem with scarcity of resources, we should be planning to colonize other worlds rather than think about exterminating ourselves. De hecho, todos esos análisis en contra del crecimiento de la población son falsos. In fact, all those analyses that go against population growth are false. Entonces le quiero dejar también el caso de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon, Let me quote a very optimistic economist called Julian Simon, que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico. who said that population growth entailed more technological progress. Entonces, por ejemplo, señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda, So he would say that there was demand-driven technological progress, donde básicamente, al haber más personas y haber problemas de escasez y demás, eso afectaba el sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas. He suggested that if there were more people and scarcity issues, that had an impact on the price system, which of course ended up driving reforms and technological progress in order to solve the problems. Y por otra parte, señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta. And he also highlighted supply-driven technological progress, Donde, por ejemplo, las chances de que tenga un Mozart en mi población es mucho más grande si vive 1 millón de personas que si viven 10. Of course, there are many more chances of having a Mozart in your population if you are 1 million rather than just 10. En definitiva, el mensaje es el siguiente: So the message is this: no dejen avanzar el socialismo. don't let socialism advance. No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market failure. No permitan el avance de la agenda asesina. Don't allow the advance of the murderous agenda. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas, and from being one of the most affluent countries in the world, now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. So don't surrender your liberty. Fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Argentina seemed to be a country condemned to be like sheep driven by socialists. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions every day. And the message of freedom didn't Por lo just make me tanto, president no of Argentina. We are cedan frente a awakening la the world. lucha por la libertad. So don't surrender in your fight ¡Viva for la freedom. libertad, carajo! Long live freedom, damn it!
¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! Muchas gracias. Thank you very much.